de nuevo con todos vosotros en un nuevo programa de Profundizando en las Escrituras. El día de hoy el tema lleva por título Biblia y Profecía. Yo sé que con este título alguno de vosotros puede pensar, es un tema complicado, es un tema que es difícil de entender, pero me gustaría simplemente comenzar con una idea importante y trascendental. ¿Qué es la profecía? Al igual que decíamos en el programa anterior de la misma serie, que la Biblia y la historia guardaban una relación temática que nos permitiría saber el transcurso de muchos acontecimientos que ocurrieron en la historia del pueblo de Dios. Ahora nos vamos al principio de los acontecimientos y ahí es donde entra la profecía. La profecía es el anuncio por parte de Dios de la macrohistoria, de esa historia que comenzó con los profetas. Concretamente, vamos a ver dos pequeñas reseñas del libro de Daniel, que comenzó en el libro de Daniel y que llegará hasta el final del tiempo. Según dice el capítulo 12 de este libro, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que protege a su pueblo. Por eso te invito a que podamos disfrutar de estos momentos especiales en los cuales nos vamos a encontrar con el profeta Daniel, Daniel profeta del exilio, un profeta que vino a anunciar de parte de Dios, de forma inspirada, después de vivir toda su vida a partir de los 17 años en el cautiverio, nos vino a enseñar cómo es la historia desde el punto de vista de la anticipación divina, la profecía. El libro de Daniel comienza con una situación realmente preocupante. En el año 3 del reinado de Joacín, rey de Judá, llegó Nabucodonosor, rey de Babel, a Jerusalén y la asedió. ¿Sabéis? Esta historia da comienzo a un largo proceso que durará durante mucho tiempo y que nos va a permitir, pues, establecer algunos conceptos fundamentales para nuestro conocimiento de la profecía. Desde la salida de Egipto en el año 1500 antes de Cristo y con la formulación de la alianza, da comienzo un periodo que transitará por los siglos hasta lo que vamos a llamar el sistema teocrático. Pero con la invasión de Nabucodonosor en el año 605, Daniel 1:1 que acabamos de leer, y la profanación del templo, finalizará para siempre el sistema teocrático. Y a partir de este momento, el pueblo de Dios tendrá que vivir su experiencia con los diferentes pueblos de la tierra. A unos les irá mejor, a otros les irá de manera diferente. Por lo tanto, en Daniel 1:1 comienza una nueva historia para el pueblo de Dios. Atrás van a quedar todos esos libros bíblicos que se escribieron antes de este momento. Ahora la realidad va a ser completamente diferente. El sistema teocrático llega a su fin y la historia comienza en una dimensión completamente diferente. Si miráis brevemente este esquema, podemos recordar que el primer intento serio por parte del rey invasor es que los nuevos deportados, que venían de casi 1000 kilómetros desde Babilonia o de Jerusalén a Babilonia, asimilaran la nueva cultura,
y asimilaran todo aquello que desde el imperio se proponía para ellos. Simplemente vamos a extraer algunos pequeños detalles de este capítulo para no hacerlo muy largo en el estudio, simplemente pinceladas que nos sirvan para reflexionar en el tema que estamos planteando. Fijaos, si cogemos el versículo 1, 2, que ya entramos a él, dice, el Señor permitió en su poder a Joacín, rey de Judá, y todo el ajuar que quedaba en el templo, y se lo llevó a la tierra de Sinar, y el ajuar del templo lo metió en el tesoro del templo de su Dios. El Señor permitió. Si leéis vuestras Biblias, casi en todas pondrá el Señor entregó. Pero el término original se puede traducir perfectamente por permitió. Y tal vez alguno de vosotros se pregunte, ¿y no es lo mismo? Pues yo creo que no. Si Dios entrega, es una acción en la cual Dios está implicado. Si Dios permite o no evita, aun siendo consciente de lo que pasa, Dios no está implicado, ya que es el resultado de una decisión de su pueblo de más de 380 años hacia atrás. ¿Cuál es el drama verdadero de esta historia? Dos ciudades, dos reyes y en el versículo 2, dos templos. Nabucodonosor cogió los utensilios del templo de Jerusalén, estamos hablando del candelabro, de la mesa, del arca de la alianza, y se los llevó y los introdujo en el templo de su Dios. El libro comienza con una profanación por parte de Nabucodonosor del templo de Jerusalén. Pero lo que ellos habían sido hasta ahora, nada más llegar a Babilonia, en los versículos del 3 al 5, extractamos alguna idea. El rey ordenó a Aspenaz, jefe de los eunucos, seleccionar de entre los hebreos alguno de ellos del linaje real, es decir, de la casa de Judá y de la nobleza, jóvenes que estuviesen dotados de conocimiento, de inteligencia. Esa era una costumbre de la época. La costumbre era coger a la nobleza del país invadido y hacerla prisionera en la corte del invasor. Y nos dice el texto en el versículo 5, y el rey asignó la comida de la mesa real para estos jóvenes que acaban de llegar. Entre otras cosas, en los versículos 6 y 7 nos encontramos con un intento o una propuesta de cambio de identidad. Hasta ahora, ellos venían con sus nombres hebreos. Ellos venían de vivir una experiencia en su ciudad natal, en su sistema religioso, en toda su historia. Pero nos dice el texto, en el versículo 6 y 7, que una de las primeras cosas que hace el rey es cambiarles el nombre. Cambiarles el nombre hebreo a un nombre babilónico relacionado con las divinidades de Babilonia. Por ejemplo, Daniel, que significa Dios es mi juez, se le cambia el nombre. Y el nombre que se le pone es hijo de Belsasar. ¿Cuál es la reacción de estos jóvenes?
Y veis que está en el centro de la estructura. Daniel propuso en su corazón no contaminarse. No contaminarse con la comida del rey. Por una razón muy sencilla. No habla de la calidad o qué tipo de alimentación era, sino que siguiendo la costumbre de la época, los dioses eran ofrendados por los reyes en una ceremonia religiosa en la cual, para ellos, la comida se convertía en la comida de los dioses para la nobleza del país. Daniel decide no aceptar y va a proponer una identidad propia. Versículo del 11 en adelante. Entonces Daniel dijo al mayordomo que el jefe de los eunucos había puesto para cuidar de él, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas una prueba con tus siervos durante 10 días. Terminado ese periodo de los 10 días, nos cuenta los versículos del 15 al 17. Al final de los 10 días, sus semblantes eran mayor parecer y estaban más saludables que todos los jóvenes que comían de los delicados manjares del rey. ¿Y qué les concede Dios? Dice, Dios les concedió, versículo 17, a esos 4 jóvenes conocimiento, inteligencia en todas las letras, ciencias, y a Daniel sabía además interpretar visiones y sueños. Y ese es el resultado de esta obra de Dios. Será finalmente que Daniel pueda escribir todo un libro que nos lleva a lo largo de la historia hasta el reino de Dios, como vamos a ver en el programa de hoy. Finalmente, los jóvenes pasaron al servicio del rey y comienza la historia. Comienza la historia del sistema no teocrático. Dios no está en primer lugar. A partir de este momento, son los reyes que aparecen en la profecía los que van a gobernar y los que van a convivir con el pueblo de Dios en diferentes aspectos y situaciones. Recordamos, la historia comienza. El Señor permitió en su poder a Joacim, rey de Judá, y todo el ajuar que quedaba en el templo se lo llevó a Sinar. ¿Sabéis? Sinar es el mismo lugar donde muchos siglos antes se produjo la escena de la Torre de Babel. Nabucodonosor tenía su templo principal en el mismo lugar donde se construyó la Torre de Babel y donde por una intervención divina comenzaron las culturas, las lenguas hasta el día de hoy. La segunda parte de nuestro programa, vamos a ver cuál es el periodo, cuánto tiempo va a durar el sistema no teocrático. Para eso vamos a utilizar la lectura del capítulo 2, que todos conocéis perfectamente. Pero permitidme que podamos, pues, extraer algún detalle importante. Fijaos, Nabucodonosor tiene sueños, cuando se despierta no se acuerda de ellos y se produce la crisis en palacio. Llama a los magos, astrólogos, caldeos, para que vengan a resolver, porque según la época,
según la circunstancia, los reyes pensaban y creían que un sueño era la revelación de parte de las divinidades de cómo sería el futuro de ese rey. Por eso Nabucodonosor se va a poner realmente mal porque necesita una explicación. Daniel, al ver el fracaso de los magos, también se ve involucrado en la orden que Dios tiene que intervenir para que su vida no sea ejecutada con el resto de los magos de Babilonia. En el centro del capítulo, es decir, del 2.17 al 2.23, nos cuenta cómo se resuelve el problema. Y el problema se resuelve de la siguiente forma. Fijaos, Daniel, cuando estaba la orden dada y su vida dependía exclusivamente, juntamente con los magos de Babilonia, de una orden del rey, Daniel volvió a su casa y contó a sus compañeros Ananías, Azarías y Misael, y les encargó, versículo 18, y les encargó que invocaran la misericordia del Dios del cielo para que les revelara el secreto y no tuvieran que perecer Daniel y sus compañeros con los demás sabios de Babilonia. Mientras que los magos de Babilonia intentaban adivinar el futuro por los medios habituales por ellos, Daniel, ¿qué hace? Daniel, que desde que llegó a Babilonia está intentando ser fiel a Dios y ser fiel al imperio. Ese riesgo y ese nivel de crisis, Daniel lo tuvo que ir llevando hasta el final de sus días. Ser fiel a Dios y ser un buen administrador de los bienes del imperio. Y si os fijáis en el versículo 19, nos dice que en una visión nocturna, Daniel tuvo la revelación del sueño y bendijo al Dios del cielo. Bendito sea el nombre de Dios por los siglos de los siglos. Él posee la sabiduría y posee el poder. Fue Dios mismo quien le reveló a Daniel qué es lo que había soñado el rey y qué es lo que había de decir para preservar por su fidelidad la vida del gran profeta de Dios, que recibió a través de la inspiración el sueño que el rey había tenido. Después de la oración de agradecimiento, se resuelve el problema en palacio. ¿Y cómo se resuelve? Del 24 al 45 de este capítulo 2, nos dice que después de esto fue Daniel a Arioc, el cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así: no mates a los sabios de Babilonia, llévame ante el rey y yo le interpretaré el sueño. El sueño es el periodo no teocrático. Comenzó, como hemos dicho, con la invasión de Nabucodonosor y recorrerá, como bien sabemos, a través de esta estatua, recorrerá todo el periodo de la historia, desde ese momento hasta la venida de Miguel, el gran príncipe que protege
a su pueblo. Fijaos, cuando Daniel está interpretando, dice, este es el sueño. Ahora explicaremos al rey su sentido. Tu majestad, Rey de Reyes, a quien el Dios del cielo ha dado reino, poder, dominio y gloria. Y fijaos en el versículo 38 la importancia del sueño. Porque dice a quien ha dado poder sobre los hombres donde quiera que vivan, sobre las fieras, las aves del cielo, para que reines sobre ellos. Tú eres esa cabeza de oro. Es decir, el propio rey invasor, Nabucodonosor, comenzaba en su periodo un cambio drástico en la historia. Toda la creación, lo tenéis en el versículo 38, sería puesta en manos de él y después pasaría al siguiente reino, Medo-Persia, después pasaría al imperio griego, después pasaría al imperio romano. Y mientras tanto, el pueblo de Dios seguía viviendo y sigue viviendo, por decirlo de alguna manera, en un exilio, donde tiene que enfrentarse cada día a decidir cuál es el lugar que Dios va a ocupar en su vida. Pero, ¿cómo acaba esta historia? O mejor dicho, ¿cómo acaba esta profecía, que es la columna vertebral de toda la profecía bíblica? El periodo no teocrático. Fijaos, cuando llegamos a los pies de hierro y de barro, nos dice la profecía, durante ese reinado, es decir, hierro y barro, o arcilla, el primer elemento de la estatua que no es un metal. Dice, durante ese reinado el Dios del cielo levantará un reino que nunca será destruido, ni su dominio pasará a otro, sino que destruirá, acabará con todos los demás reinos, pero él durará para siempre. La historia o el final de la profecía no va a ser escrita por los seres humanos. Eso significa, versículo 45, la piedra que vistes desprendida del monte sin intervención humana y que destrozó el barro, el hierro, el bronce, la plata, el oro. Este es el destino que el Dios poderoso comunica a su majestad. El sueño tiene sentido y la interpretación es cierta. En este capítulo hemos visto, hemos analizado la profecía más larga de toda la Biblia. Involucra a la humanidad bajo el poder, en primer lugar, de 4 imperios, después la división del imperio romano, que nos lleva justamente hasta el momento en el cual Dios levantará un reino que jamás será destruido ni pasará a otro pueblo y permanecerá para siempre. Y será el momento en que se vuelva a instaurar de nuevo, de forma definitiva, el sistema teocrático para toda la eternidad. Esta historia sirvió
para que el rey Nabucodonosor durante un tiempo reconociera la soberanía de Dios, reconociera que el Dios de Daniel y sus compañeros era el verdadero Dios en la historia. El libro de Daniel nos va a ir contando a través de todos sus capítulos cómo actuaron los reyes, tanto reyes como personas, como el Cuerno Pequeño como institución, cómo actuaron en contra del plan de Dios y cómo su pueblo se vio involucrado sistemáticamente en diferentes problemas, en diferentes circunstancias. Mis hermanos, la profecía es uno de los elementos fundamentales para conocer la inspiración de la Biblia. ¿Cómo puede alguien, sin estar inspirado, saber desde el año 605 a.C. hasta el reino de Dios, que ya llevamos más de 2600 años? ¿Cómo puede saber Daniel lo que va a ocurrir si no es por inspiración divina? En el programa de hoy, Biblia y profecía, rescatamos no solo una historia o un sueño, rescatamos cómo Dios reveló a su profeta el devenir de la historia hasta el final de la historia de este mundo. En el resto del libro se irán rellenando diferentes aspectos, diferentes reyes, hasta llegar al gran rey apóstata que es el Cuerno Pequeño, que falseará el sistema de Dios, que trastocará todo el sistema religioso y que impondrá con derecho a muerte a aquellos que no quieran ser dirigidos por él. ¿Hasta cuándo? Hasta que venga el reino de Dios. Nos seguiremos viendo. Aún nos quedan algunos capítulos sobre el estudio de las Escrituras. Tenemos una cita y nos encontraremos en el próximo programa. Que el Señor te bendiga y te guarde.